Buenas noches, estimados participantes y estimado profesor. Hoy vamos a comenzar la unidad número uno y vamos a hablar un poco sobre el precio. Vamos a hablar también sobre los objetivos del precio, la importancia del mismo, los factores que influyen en la determinación del precio y por último, el precio como indicador de valor. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre qué es el precio. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio por los beneficios o utilidad que percibe al recibir por el producto. El precio es el único elemento del plan de mercadeo que genera ganancias. Los otros elementos generan costos y es adicionalmente uno de los elementos más flexibles, dado que se puede modificar en el corto plazo, a diferencia del producto y de los canales de distribución. Continuamos hablando sobre los objetivos del precio, que serían los siguientes. Número uno, factores internos y externos que afecten la decisión de establecer el precio del producto o servicio a ser ofrecido por el emprendimiento. Número dos, conocer las estrategias de fijación de precios más utilizadas por parte de los emprendedores. Número tres, analizar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones que permita establecer la estrategia de precio más adecuada para el producto o servicio. O sea, cómo funciona el mecanismo del mercado. Continuamos con la importancia del precio. El precio es importante en nuestra economía, en la mente del consumidor y en una empresa determinada porque consideremos cada situación. En la economía, el precio es un producto que influye en los salarios, la renta, las tasas de intereses y las utilidades. El regulador fundamental del sistema económico porque influye en la asignación de los factores de producción, el trabajo, la tierra y el capital. Los salarios altos atraen al trabajo, las altas tasas de intereses atraen al capital y así sucesivamente. Como asignante de los recursos, el precio determina qué se producirá, es decir, la oferta, y quién obtendrá bienes y los servicios producidos, es decir, la demanda. Las relaciones negativas a los precios o a las políticas de precios desatan con frecuencia críticas al sistema estadounidense de empresas razonablemente libre y a su vez la exigencia pública de las limitaciones a dicho sistema. Para minorar el riesgo de las inversiones gubernamentales, las empresas necesitan establecer los precios de una manera a un nivel que los consumidores y los funcionarios del gobierno se consideren socialmente responsables. Esto nos habla un poco de la importancia del precio en donde no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos países más, se determina como bien lo dice acá, un determinado precio para un tipo de producto y no que se pueda generar eh, una controversia con respecto al momento de ser vendido. Es decir, por ejemplo, acá en Venezuela, vamos a comprar en San Cristóbal específicamente, vamos a comprar un repuesto para un Peugeot en la Concordia y el repuesto nos sale aproximadamente en $20. A diferencia que si vamos al concesionario, en el concesionario nos puede salir hasta en 80. Entonces, el precio o la importancia del precio, cuando estamos hablando de determinar un precio para que no fluctúen de una venta a otra, lo más recomendable, evidentemente, es mantener un precio estándar. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene eh, esta clase. Los factores que influyen en la determinación del precio. Son dos factores. El primero es el factor interno. Vamos a hablar sobre este. Los objetivos de marketing. Antes de fijar los precios, la compañía debe decidir qué estrategia deberá seguir con el producto o servicio. Los principales objetivos de mercado que se podrían considerar son los siguientes. Supervivencia, maximización de las utilidades, liderazgo en la participación de mercado y liderazgo en la calidad del producto. ¿Ok? Más allá de esto, también tenemos las estrategias de mezcla de marketing, que es el precio. El precio es solo una herramienta de la mezcla de mercadeo que un emprendedor podría utilizar para alcanzar sus objetivos de mercado. Las decisiones de los precios se deben coordinar con las decisiones de diseño de los productos, distribución y promoción para formar un programa de mercadeo coherente y eficaz. También podemos hablar de los costos. Los costos establecen el límite inferior para el precio que la compañía pudiera cobrar por su producto o servicio.
Se debería cobrar un precio que cubra todos los costos en que se incurrirán para producir, distribuir y vender el producto o servicio, así como para generar un rendimiento acorde con los esfuerzos y riesgos asumidos. Por lo general, las empresas y emprendedores tratan de establecer el precio por encima del costo, intentando lograr compensar, obtener un margen satisfactorio de ganancias, pero en algunos casos se debe considerar vender si un margen es adecuado a fin de poder crear la necesidad y el interés de los canales de distribución. Es un poco más de lo que estábamos hablando anteriormente, en este caso con respecto a los costos. También vamos a hablar sobre las consideraciones dentro de las organizaciones. Por ejemplo, en cuanto a los emprendedores, el emprendedor debe decidir qué parte de su organización fijar los precios. En las pequeñas empresas es común que la gerencia general administre los precios. En las empresas más grandes es común que la responsabilidad sea propia de los gerentes de mercadeo o de los productos. Adicional a esto, vamos a hablar sobre los factores externos. Si los costos establecían el límite inferior del precio a fijar, el mercado y la demanda establecen el límite superior. El mercado, en este caso, puede ser de varios tipos. Es conveniente nombrar las características principales de cada uno de estos. Por ejemplo, dentro de los factores externos, podemos hablar sobre el mercado de la competencia pura, que es el que consiste en que muchos compradores y muchos vendedores, bueno, sí, muchos compradores, muchos vendedores, por lo cual ningún comprador o ningún vendedor tiene un efecto importante tanto en el precio como en el volumen de producción. Ningún vendedor puede vender por arriba del precio establecido por el mercado, ya que no tendrán demanda de su producto y los vendedores no cobrarán menos, porque pueden vender toda su producción al precio vigente del mercado. Este intervalo aparece por si quienes pueden vender pueden diferenciar su producto. Adicional a esto, el mercado de competencia oligopolista, que este es el que consiste en que unos cuantos vendedores muy sensibles a las estrategias de precios que le aplican a algunos de sus competidores. Más abajo tenemos también el mercado de monopolio puro. Consiste en que un solo vendedor, son casos particularmente en el que el vendedor puede ser gobierno o una empresa de servicios, empresa de energía, compañía, telefonía, etcétera. Los precios se manejan de forma diferente en cada uno de estos casos. Principalmente, pues, podemos hablar de empresas que tienden a manejar la electricidad, llámese Cadela o llámese, por ejemplo, el servicio telefónico CanTV acá en Venezuela. En otros países también existen este tipo de empresas. ¿Ok? Otros factores externos. En la situación actual de la economía, recesión, índices de inflación y tasas de intereses influirán en el precio para determinarlo. El gobierno es otra influencia externa importante por el tipo de incentivos y regulaciones que puedan implementar, así como también son, son también las diferentes organizaciones sociales. El precio como indicador de valor. Vamos a hablar ahora un poco sobre el precio como indicador de valor. Eh, Se dice que los clientes han evolucionado, perdón, porque ya no buscan únicamente el precio más bajo o la buena calidad de un producto o servicio. En la actualidad, ellos buscan y premian a quienes le entregan valor por su compra o adquisición. Hoy en día, la gran mayoría de las personas se encuentran ante una amplia variedad de productos y servicios que pretenden satisfacer una determinada necesidad, ya sea ofertando el precio más bajo en el mercado o la mejor calidad. Y ante esta situación altamente competitiva es que surge la pregunta lógica para todos los mercadólogos. ¿Cómo le hacen las personas para tomar sus decisiones de compra? La respuesta no es muy sencilla de dar. Sin embargo, algunos expertos en la materia afirman que la mayoría de las personas basan sus decisiones de compra en sus percepciones acerca del valor
que proporcionan los distintos productos o servicios, lo cual supera la barrera de precios más bajos y de mayor calidad. Por este motivo, en la actualidad se viene divulgando con mucha asertividad que las empresas exitosas no entregan productos a cambio de ganancias, sino más bien valor a cambio de la utilidad. Bueno, básicamente este es el tema número uno. Es muy importante porque lo que vimos en clase, más lo que se pudo investigar, el precio indiscutiblemente es uno de los valores o de los pilares principales o fundamentales en el momento de poder vender, evidentemente, y adicional a eso, de cómo hacer las estrategias de mercado. Así que muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, estimados participantes, y espero que tengan una feliz noche.